Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo que esta tarde va a tener a bien dirigirse a ustedes en nuestra diapositiva el tema de la conciliación. Integra nuestro grupo el compañero Moisés, la señorita Gabriela y mi persona, Ana Villalobos. Muy bien, esta tarde nosotros tenemos aquí a bien siempre abordar el tema de la conciliación como la parte que nosotros llamamos resolución de un conflicto en donde interviene convenientemente dos personas con mutua voluntad para satisfacer intereses personales. Estas dos personas pueden recurrir convenientemente a una tercera, llámese conciliador, quien podrá ser una especie de arbitraje entre ellas para establecer no opiniones, sino que la armonía y la relación entre estas personas. Convenientemente nosotros decimos que el concepto de conciliación, pues básicamente eso, es cuando dos personas con un conflicto determinado se reúnen para eliminar mediante una conciliación convenientemente un acuerdo que satisfaga intereses entre ambas. Dice también que la conciliación pues propone formular solución de este conflicto. Este es el objetivo, es uno de los objetivos básicos de la conciliación, que estas personas que acudieron por voluntad propia sientan la necesidad de satisfacer sus necesidades y llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo porque en caso de que no suceda, procedería a lo que nosotros conocemos como un juicio y la conciliación trata de evitar ese procedimiento. Dicen que se convocan las partes en cualquier momento y pues ese sería el propósito. La siguiente, profesor, por favor. Muy bien, la estructura. Convenientemente la estructura de una conciliación tiene a ver tener pues la mediación o conciliación. Nosotros en la clase anterior vimos la mediación y hay cierto paralelismo entre mediación y conciliación. Podemos observar de que en la mediación y en la conciliación también hay factores que las distinguen. Por ejemplo, en la mediación, el conciliador puede ser cualquier persona de la comunidad. Un ejemplo puede ser de que mi compañera y yo tengamos un conflicto donde ella y yo no encontramos una solución y recurrimos a cualquier persona de acá para encontrar una solución a nuestro conflicto. En cambio, en la conciliación, el conciliador debe de ser una persona judicial, ya sea un administrativo, un judicial o un juez. En la mediación no se impone el criterio. En cambio, en la conciliación facilita la comunicación entre las partes y expone ideas y propone soluciones. La naturaleza jurídica de la conciliación. Bien, la naturaleza jurídica primordialmente es que se trata de algo privado. Nosotros convenientemente acudimos a la conciliación para no pasar a un proceso judicial y decimos que es de orden privado porque no le vamos a pagar a un abogado, no vamos a ir a un juicio para que nosotros nos atienda convenientemente, también hay un juez, pero sí esa persona que va a ser la conciliadora entre ambas partes tiene que tener unos honorarios. De igual manera, existen lugares donde nosotros podemos recurrir para buscar a esa persona que va a servir para conciliar las partes que necesitan satisfacer sus intereses. Hay artículos convenientemente que se aplican dentro del derecho, ya sea por la clasificación que tiene la conciliación, que más adelante voy a hablar de ella, que aplica artículos y leyes que van citados dentro de la conciliación porque sea de orden conciliación de la niñez, conciliación de la adolescencia, de inquilinato, etc.
El que tiene animación. Y se te va a pasar el tiempo. 5. Bien, en el contexto nacional, la conciliación en el material laboral, dice el artículo 273 literal y la ley número 185 del Código del Trabajo, que tanto en sede administrativa como jurisdiccionales se considera que es indispensable buscar el acuerdo entre ambas partes, siendo así esto que la conciliación no se puede llegar a una conciliación, esto puede llegar a ser un arreglo, una mediación como mediador, para la redundancia, pero se llega a una conciliación desde el momento que ambas partes no toman una decisión clara ni precisa. Sí, sino que ellos buscan maneras más alternas, y la manera más alterna de llegar a la conciliación es mediante un juez. ¿Qué hace el juez? El juez escucha a ambas partes, deja que desenvuelvan su problema, hablen lo que tengan que hablar para que lleguen a una mutua concordancia, viéndolo así. Ventaja y desventaja de la conciliación. Sí, con permiso. En el aspecto económico, nosotros decimos que la conciliación tiene ventajas. ¿Por qué? Porque es más económico que llegar a un proceso donde acudamos con un abogado ante un juez. Dice en el aspecto económico. Ahora, con relación a la rapidez, ¿por qué decimos que es más rápido? Porque obviamente lleva menos procesos ejecutivos y nosotros vamos a, convenientemente, si concordamos la conciliación de una parte A y una parte B, es porque ambas estamos de acuerdo en llegar a acuerdos, valga la redundancia, satisfactorios entre ambas, y el tiempo va a ser el mínimo. Y los gastos, ya lo decíamos, de igual manera. Dice que dentro de las desventajas, bueno, si no llegamos a una conciliación, sí van a haber desventajas y nosotros vamos a recurrir de mayor tiempo porque vamos a tener que pasar los aspectos legales y no va a ser conciliación, ya va a tener que haber una mediación o un juicio convenientemente que nos ayude a satisfacer este conflicto que no pudo llegar a un acuerdo. Dice que se alcanza un mal acuerdo debido a un mal conciliador. Así es. Si la persona lleva pues una inclinación de un juicio anterior en donde hubo ciertos rasgos similares a nuestra situación, puede que conveniente o no convenientemente no actúe de forma beligerante hacia nosotros y se incline o haga que nos inclinemos de la manera que no fuera conveniente. Y entonces es aquí en que nosotros decimos que no hubo acuerdo entre las partes, porque la persona que estaba de conciliadora no tuvo, ¿verdad?, convenientemente cómo realizar el conflicto, cómo llevarlo. Siguiente profesor. Va la otra. Cambiamos, porque nosotros nos unimos porque nos queremos mucho. El cable está flojo. Ahí andamos uno nosotros. Vamos a jugar. ¿Cuál era la otra? Sí. Aquí va. Ahora quedamos ahí. La naturaleza, ya lo que hemos hablado que era de orden privado. Sí. El concepto ya lo abordamos, 6, profesor. Naturaleza jurídica, ya lo vimos. Ventajas que las acabamos de mencionar. Y las desventajas, bueno, la pérdida de tiempo, si no alcanzamos el acuerdo, ya lo mencionamos, el conciliador puede ser satisfactorio. Siguiente, maestro, por favor. Sería el 9. Características. Nosotros vamos a visualizar 4 características. ¿Qué significa la voluntariedad? Como la conciliación es un acuerdo entre dos partes que convenientemente creen que van a conciliar de acuerdo a sus intereses y nos van a satisfacer, ahí está presente la voluntariedad, la buena fe de las partes. Flexibilidad, bueno, nosotros también convenientemente vamos a ponernos de acuerdo en cuántas sesiones vamos a tener que tener. Usualmente una buena conciliación con una sesión es más que suficiente. Sin embargo, si hubiera uno que otro detalle personal, puede que haya más de una conciliación, ¿verdad? Una sesión.
Y si decimos confidencialidad, recordemos que estamos haciendo uso de una tercera persona, que va a ser la parte que va a llevar el conflicto entre la parte A y la parte B. Esa persona tiene que callar, tiene que hacer silencio, tiene que convenientemente las partes lleguen ahí al acuerdo o no. Y cuando decimos rapidez y economía, lo hemos mencionado muchas veces. Es rápido porque hay unas, 2 sesiones, en la mayoría de las veces, en una sola conciliación, una sesión se arregla toda la situación, y económico porque no llegamos a aspectos legales. Siguiente, profesor. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema en donde básicamente ustedes pueden observar que la conciliación, decíamos que es la disputa, la contienda, el litigio, que tiene tipos, tiene laboral, tiene tipo familiar, administrativo, tiene también de la niñez, de la adolescencia, tiene del, ¿cómo se llama? Lo que cuando alquilamos, inquilinato, etc. Decimos que no tiene trámites judiciales porque, bueno, la parte A y la parte B llegaron a un acuerdo, puede haber una conciliación judicial y extrajudicial. Y no requiere la presencia de un abogado, si hubo convenientemente, ¿verdad?, la relación, la armonía entre las partes. Siguiente. Quiero decir una diferencia entre conciliación y mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es cuando dos partes o una tercera persona median. ¿Quién es la tercera persona? Un notario, puede ser un facilitador judicial, puede ser un jefe de distrito, etc. Pero ¿cuál es en sí el objetivo de la mediación? Llegar a una posible solución, a un acuerdo entre ambas partes. Bueno, no se dio esto en la mediación, bueno, pasa a la conciliación. La conciliación es más pérdida de tiempo, más gasto de dinero, porque ya pasan a una superioridad. ¿Quién es la superioridad? El juez. ¿Qué hace el juez? Escuchar a ambas partes que planteen su problema, ya sea muchos se llaman problemas de niñez, ya sea por pensión alimenticia, por demanda, etc. Se da en el caso del ámbito laboral, porque algunos no pagan las horas extra, no pagan goces de salario, etc. Y sí se da, y en la conciliación sí se tiene que llegar a un acuerdo, ya sea por ambas partes y por la voluntariedad del señor juez. Bueno, esa conclusión la hice en base de mis conocimientos que adquirí en dicha exposición. La conciliación se va a sentar en una directa solución a un problema entre dos partes, ya cuando ni por mediante la mediación se le va a dar una solución. Y la conciliación está a mano de las autoridades mayores, que ya lo dije, que es el juez. En la conciliación tienen que llegarse a dar soluciones claras, precisas y concisas para que las partes lleguen y satisfagan sus necesidades físicas. ¿Tienen preguntas? ¿Seguro? ¿Estamos claros? Sí, vale, ustedes le hablan aquí. Vamos a dice que la conciliación se puede dar en el ámbito laboral, familiar y administrativo. Ok. Si yo estoy casado con Cela, o no casado, pues tenemos un hijo, y Cela me llama a mí, al Ministerio de la Familia, y nos ponemos de acuerdo que yo le voy a llegar todo esto. ¿Qué es eso? ¿Una conciliación o una mediación? Es que puede haber una conciliación de la niñez o de la familia, pero si usted fue ya ante un juez, ya esto es una Tal vez mediación. estoy hablando ante el Ministerio de la Familia. Sería una mediación porque ambas partes están conscientes de lo que van a hacer. Y la conciliación tiene que llevar a la fuerza. No necesariamente. Es que en la conciliación había el acuerdo entre la parte A y B y no necesitaba que fuéramos al Ministerio de la Familia. No se requiere, pero en la mediación pueden ir al Ministerio donde convenientemente acuerden que es un acta firmada
y esa acta tiene que cumplirse. En caso contrario, Ok, con esa no acta voy al pues, no Ministerio de procederá Familia, ningún vamos de un problema. notario donde yo me comprometo a pasarle a ella tanto mensual Esa es por día. conciliación, ese notario puede ser la tercera persona. No, el notario jamás puede ser tercera persona en conciliación, solo el juez. Es un acuerdo extrajudicial. A ver. Bueno, ya. En mediación, la tercera persona es un ¿Qué notario. tipo de Una variedad? persona autorizada. Léxico, a ver, no se queden callados. Profe, yo digo que el notario no puede hacer la conciliación porque no es una persona autorizada. O sea, no es un conciliador. Solamente es un notario. Por eso, entonces cuando me habla de familia, ¿dónde es que voy a conciliar yo? Según mi conocimiento y lo que he aprendido de su explicación, son las entidades autorizadas administrativas, como, bueno, en este caso el Ministerio de la Familia. Por eso le estoy diciendo, entonces si yo voy al Ministerio de la Familia, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Una conciliación o una no, mediación? una mediación, porque según cuando empezó el Código Oral, creo que dejó claro, conciliación solo cabe en el área familia, civil y laboral. Sí, por eso, yo estoy en familia. A ver, si ella me tiene un hijo y yo no le paso, entonces ella me llama al Ministerio de Va a la ser una Familia. mediación, no llegan a... Y yo le Una digo que mediación, sí. es una mediación administrativa autorizada por la entidad que es el Ministerio de la Familia. En caso de Por la IRAC más nada. Por eso, ¿qué es? ¿Una mediación o una conciliación? Mediación. Para mí es una mediación. Mediación porque está en la vía administrativa. Porque no hemos conciliado, estamos llegando ahí, estamos llegando ahí. Es una mediación porque está en la vía administrativa. El Ministerio de la Familia pertenece al área administrativa. Entonces, en caso de incumplimiento, ya yo voy a ejecutar eso para... Correcto, se llama hoy vía judicial. Es decir, si yo tengo la cita el otro mes, entonces el hombre le llega la cita, ¿verdad? Y si él llega y me dice, mira, lleguemos a un acuerdo, entonces una conciliación, ya cuando nosotros llegamos donde el juez, ya nosotros hemos establecido nuestro acuerdo, por decirlo así. Conciliación. Mediación. A ver, yo le trabajo a Darwin y Darwin me corre y no me paga. Me voy al Ministerio de Trabajo a que me llame. Y llega él y me dice que sí me va a pagar. Okay, ¿qué hacemos ahí? Una mediación, porque ya estamos en un ente regulador que se va a llamar Ministerio del Trabajo. Ya, pues si mi familia también es este regulador. También era una mediación, porque el conciliador era el que podía convenientemente estar como de árbitro entre A y B, para que llegaran a sus intereses y acuerdos entre ambas partes. Ambas son correctas. Fíjense, yo les aviso después cómo termina.